La Fiscalía comenzó a recorrer algunas instituciones educativas a propósito de lo que veíamos recién, pero en la zona de Upané, colegios en la municipalidad que recibió dinero de fondos del FONACIDE para inversión en infraestructura, pero al parecer la realidad es distinta. Algunos alumnos incluso daban clases bajo árboles. El intendente de Upané, Horacio Ortiz, está acusado de malversar unos 400 millones de guaraníes del FONACIDE, pagando por obras inconclusas o mal hechas en varios colegios. La Fiscalía decidió recorrer estas instituciones para comprobar la situación. El primer colegio visitado es el Francisco Solano López, donde se debían construir aulas por valor de 14 millones de guaraníes. Estos 14 millones de guaraníes que fueron pagados, se pagaron primero 7 millones de guaraníes como parte de pago y otros 7 millones como cancelación del contrato. ¿Qué significa esto? Que ya las obras están culminadas supuestamente, pero actualmente se encuentran de esta manera. Además, las obras que sí se realizaron presentan irregularidades. No se mueve cuando los chicos suben, ¿cómo corre? Cuando empieza a correr, a subir acá. ¿Y qué es lo que le falta entonces? Y hay algún hierro acá, abajo, para que se quede bien duro otra vez, bien macizo. ¿Y no se puso? ¿Por qué no se puso? Y eso no sé un poco, porque este es el periodo de 2014. Claro, y en el 2014 tenía que estar terminado supuestamente y no se hizo. Ajá, y supuestamente tenía que llevar el piso, según el ingeniero. Y está así en este estado. Y está así. La segunda institución visitada es Niños Mártires de Acostañú. Al llegar a esta institución, lo primero que podemos percatarnos es de niños dando clases bajo un árbol y obras que prácticamente están recién iniciándose a construir. ¿Suelen dar clases así debajo del árbol siempre? Sí. No, ahora no, porque se está haciendo el piso. ¿Y hace cuándo quedan clases así? Desde ayer. Desde el martes. Desde anteayer. ¿Y cuando hace calor, sudan acá o se van adentro? Afuera. ¿Afuera? ¿Y si llueve? Adentro vamos a entrar y donde está el otro. ¿Y si hace frío? No, vamos a poner abrigo. En este colegio se debía construir el piso y cambiar el techo. En total son 19 las instituciones que estarían en la misma situación, compañeros. Hablamos de una malversación de la cual es acusado el intendente de Upané de al menos 400 millones de guaraníes de dinero del FONACIDE. Ahora el fiscal del caso debe recorrer institución por institución para comprobar la situación. Nosotros recorrimos 2 colegios y ya tenemos 2 situaciones regulares en 2 colegios, por lo cual aparentemente la situación no es la más favorable hasta el momento. Esto es todo, compañeros. Volvemos a estudios.